El 6 de marzo del 2020 visitamos la Reserva Agroecológica Ecomeeting. Esta reserva se encuentra en la cuenca del río Meléndez, territorio declarado como zona de amortiguamiento de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. Es un ecosistema de bosque andino al encontrarse en una altitud entre 1500 a 1600 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas medias actuales desde los 14 hasta los 24 grados. De esta manera, debido a que la precipitación actual es relativamente alta, presenta altos niveles de humedad. Algunos cultivos que se encuentran en la reserva son cítricos, plátano, arracacha, menta, habichuela, cebolla, ají, entre otros. Nuestro equipo se centró en un árbol enfermo de limón mandarino, científicamente conocido como Citrus aurantifolia. Hablando de cítricos, ¿sabían que su origen fue en las regiones tropicales y subtropicales del sureste de Asia y el archipiélago de Malayo? América se dice que llegó a través de California, donde fueron sembrados los primeros cultivos en una isla llamada Tahití. Sí, y desde que llegó ha sido muy beneficioso para la población, ya que el limón tiene grandes beneficios para la salud por sus componentes. Por ejemplo, por sus altas concentraciones en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico al estimular la función de los glóbulos blancos. Además, diversos estudios han demostrado que su consumo también reduce el riesgo de preeclampsia durante el embarazo, y también se ha notado su efecto para reducir la duración y severidad de los síntomas de la gripa común. Bueno, ahora volviendo a nuestro objetivo en la reserva agroecológica, lo que queríamos era identificar ese agente patógeno presente en los limones que tenían una enfermedad. Para esto debíamos recoger muestras para el diagnóstico de la enfermedad y así poderlas llevar a ser procesadas en el laboratorio, con la realización del aislamiento del agente patógeno, que es ese organismo causante de la enfermedad, en un cultivo puro. Pero este segundo paso lo revisaremos más adelante. Ahora nos iremos a la reserva para conocer qué encontramos. Al llegar a la reserva nos encontramos con los socios comunitarios. Ellos nos mostraron el árbol de limón mandarino, en donde notamos que en el proceso de recolección de muestras encontramos unas costras de color grisáceo en frutos y hojas. Estas costras son llamadas pústulas. Estas lesiones corchosas se desarrollan inicialmente en el fruto como pequeñas pústulas individuales protuberantes, pero con el aumento de tamaño del fruto, estos manchones se resquebrajan en pequeñas placas aplanadas. En las hojas pequeñas, la infección se evidencia como protuberancias minúsculas sobre el haz de la hoja y una depresión en el envés de la misma. Sin embargo, en un estado de infección avanzado, la enfermedad causa una deformación en toda la hoja. Hablando de los frutos, un dato curioso sobre el proceso de cosecha de los limones es que los cosechados en el estado verde oscuro tienen la mayor vida de post-cosecha, mientras que aquellos cosechados completamente amarillos deben ser comercializados o consumidos de manera más rápida. Hay que recordar que la recolección es manual y debe realizarse con alicates, evitando el tirón. Además, se debe efectuar en ausencia de rocío o niebla. También es importante recalcar que así como los cítricos pueden presentar enfermedades por microorganismos como patógenos fungosos, su zumo tiene un alto potencial antimicrobiano. Esto significa que tienen propiedades antibacteriales como etanol y acetona, que han probado ser efectivas contra microbios relacionados con afectaciones en la piel. Adicionalmente, se ha investigado su capacidad de conservación de alimentos, ya que inhibe algunos microorganismos encargados de la descomposición, por lo que se evalúa su efectividad como un conservante natural de alimentos. Retomando los síntomas que habíamos mencionado, con base en esto se planteó una hipótesis a partir de la revisión de literatura de que la enfermedad sea roña o sarna en cítricos, donde el organismo causante es el hongo Elsinoe fauceti. En este punto es importante aclarar que los microorganismos como los hongos son influenciados por condiciones ambientales respecto a su reproducción, por lo que en ciertas condiciones van a tener una reproducción sexual y puede que en otras una reproducción asexual. Dependiendo del tipo de reproducción, el hongo se denomina de una u otra manera. Así se le dice Elsinoe fauceti al que causa la enfermedad en su reproducción sexual, mientras que se le llama Phaceoloma fauceti en su reproducción asexual. Este tipo de reproducción es el más común, por lo que en teoría le deberíamos llamar Phaceoloma fauceti. No obstante, le denominaremos Elsinoe fauceti, pues este es el nombre más común y le resultará más útil este término al buscar información acerca de la enfermedad de roña.
Para confirmar esto, fuimos al laboratorio para hacer la siembra del tejido enfermo en un medio de cultivo artificial y en cámara húmeda. Respecto al cultivo, primero se hicieron 20 cortes pequeños de 5 milímetros aproximadamente de tejido tanto del fruto como de la hoja, mitad sano y mitad enfermo, para desinfestarlos con hipoclorito de sodio al 1%, alcohol al 70% y agua destilada estéril. Una vez realizamos este proceso, secamos los cortes con papel esterilizado por 5 minutos y disponemos 4 cortes por caja Petri con medio de cultivo PDA acidulado. Este es un medio altamente nutritivo que favorece el crecimiento de microorganismos como hongos y está compuesto de agar papa dextrosa, agua destilada y ácido láctico. Finalmente sellamos las cajas Petri y las llevamos a la incubadora para almacenar entre 5 a 8 días, haciendo observaciones periódicas. Esto es posible ya que la incubadora permite mantener cultivos microbiológicos como el nuestro, pues mantiene una temperatura y humedad óptima, garantizando también otras condiciones tales como el dióxido de carbono y un contenido de oxígeno presente en la incubadora. Este último paso es muy importante, pues la incubadora nos permitirá de cierta manera recrear las condiciones óptimas para el correcto crecimiento del hongo que ha sido aislado. Por otro lado, para la cámara húmeda tomamos porciones más grandes de entre 10 a 20 centímetros del tejido enfermo de frutos y hojas y colocamos 4 cortes en una caja Petri con papel absorbente humedecido con agua destilada estéril. Se sellan y se dejan en una bandeja entre 5 a 8 días. En este tiempo se desarrollan los signos, los cuales son las estructuras microscópicas del hongo que se desarrollan en los tejidos de los frutos y las hojas. Como no son observables a simple vista, se hacen improntas para observarlas en el microscopio. Para sacar estas improntas se debe preparar un portaobjetos. Esta es una lámina rectangular de vidrio transparente sobre la cual se coloca la muestra para ser observada con el microscopio. A este portaobjetos le colocamos una gota de azul metileno en su superficie para la tinción. Y después tomamos un pedazo de cinta adhesiva y la pegamos ligeramente en donde se observa el signo, para después pegarla otra vez en el portaobjetos y generar una fijación que durará aproximadamente 15 minutos. En este momento se podría observar detalladamente los signos que se desarrollan en el tejido, en este caso las estructuras microscópicas del hongo que se han formado sobre el fruto y las hojas. Ahora bien, siendo que el hongo el Cynoe fawcettii responde a la sintomatología vista en campo, se trabajará con base a él y se describirán sus características en base a la revisión de literatura. En primer lugar, es importante saber que este hongo pertenece al filum Ascomycota, a la clase Dotideomycetes, orden Myriangiales y la familia Elcinoaceae. Recordemos que este es el nombre del hongo en su reproducción sexual, como hemos dicho antes, y aunque así es como más comúnmente está en la literatura, no es la reproducción común del hongo patógeno, pues raramente se encontrará este tipo de reproducción en campo. Una vez aislado, se conoce que las colonias del Cynoe fawcettii que se forman en PDA acidulado varían entre crema y café en la zona del centro, aunque el color de las colonias no es muy útil para propósitos de identificación, pues puede variar según el medio de cultivo y la edad del hongo, y confundirse con el Cynoe australis. Adicionalmente, en cultivo las colonias que se forman tienen un exudado viscoso y un gran número de hifas, que son estas estructuras alargadas las cuales conforman el micelio. Por otro lado, respecto a condiciones ambientales, este hongo suele tener mayor incidencia en temperaturas entre 24 y 28 grados, y un periodo de humedad entre 2 y 3 horas es suficiente para inducir a su reproducción mediante la formación de conidias, la germinación y la infección. Estas conidias de fawcettii se encuentran contenidas en conidióforos, los cuales se encuentran en un extremo de las hifas y son estructuras compactas, no septadas, y es decir, que no se observa ningún tipo de división. Por otro lado, las conidias se forman a partir de una célula conidiógena pequeña e hialina, o sea transparente, no tiene color alguno. Las conidias tienen una forma elíptica, alargada y delgada, y también son hialinas. Una vez aislado el hongo, se puede visualizar conidias no septadas y con una medida de aproximadamente 4 a 8 micrómetros. Ahora, al hablar de conidias y conidióforos, estamos hablando de estructuras de reproducción asexual, la cual consiste en un primer momento donde se desarrollan estas estructuras reproductivas en el micelio, en este caso los conidióforos. Como ya habíamos dicho, estas estructuras contienen las conidias, las cuales van a empezar a ser reproducidas después de 2 a 3 horas de haberse humedecido la lesión.
La germinación de las conidias y la infección ocurren en pocas horas más. Estas pueden ser transportadas para infectar otros tejidos a través de lluvias o viento, donde al germinar en un tejido nuevo, producen hifas que penetrarán este tejido y así desarrollarse para repetir el ciclo.